Guía de orientación para la reapertura de las escuelas ante el COVID-19. La salud es primero. 9 intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para la reapertura de las escuelas. La nueva normalidad nos obliga a reorganizar la operación en la escuela con diversas medidas para mantener la sana distancia, fomentar las prácticas de higiene y limpieza, así como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad dentro de la comunidad escolar. Sin embargo, es recomendable, en la medida de lo posible, involucrar a los estudiantes en estos procesos, que formen parte en la toma de decisiones y junto con ellos analizar posibles soluciones para atender las necesidades que demanda esta nueva organización en la escuela. La participación de alumnas y alumnos en la definición y aplicación de los nuevos criterios para la nueva normalidad es una oportunidad para la formación de una personalidad responsable y solidaria. En este apartado se describen acciones a considerar para la reapertura de las escuelas y la coordinación interinstitucional de las autoridades estatales, tanto educativas como de salud, para que las escuelas cuenten con información y recursos necesarios para abrir y brindar el servicio educativo en un entorno seguro. Primera intervención. 1. Comités participativos de salud escolar. Los comités participativos de salud escolar se crearon en el mes de marzo de 2020, en el marco del Consejo de Participación Escolar bajo la denominación de Comisión de Salud. Estos se integran con la participación de representantes de las madres, padres de familia o tutores y miembros del personal. Miembros del personal docente. El número de integrantes puede variar en cada escuela o centro educativo, de acuerdo con sus necesidades. Esto viene en el anexo 1, Comité Participativo de Salud Escolar. Para la reapertura de las escuelas, las y los directores escolares coordinarán la reactivación o, en su caso, la integración del Comité Participativo de Salud Escolar a fin de llevar a cabo las siguientes actividades. Coadyuvar en la higiene y limpieza escolar, apoyar en la implementación de las indicaciones de las autoridades sanitarias y en los protocolos de higiene y limpieza de la escuela, organizar jornadas para realizar la limpieza de las escuelas durante el ciclo escolar, apoyar en la organización del filtro en la entrada de la escuela, filtro escolar, promover la participación de las madres, padres de familia o tutores en las actividades que se organizan en el plantel para mantener la sana distancia, jornadas de limpieza y filtros de corresponsabilidad. Comunicar permanentemente a la comunidad escolar las medidas sanitarias que correspondan. Promover la capacitación en las medidas sanitarias que busquen la concientización y formación de hábitos sobre las medidas de higiene. 1.1. Relación escuela-centros de salud local. Las autoridades educativas locales deberán propiciar la coordinación institucional con las autoridades de salud local, municipal, jurisdiccional o estatal más cercanas a la escuela e involucrar la participación desde jefes de sector, supervisores y directores de las escuelas. Es importante la relación con el centro de salud local, ya que ahí deberán ser enviadas aquellas personas que sean detectadas con algún signo o síntoma en la aplicación de los filtros de corresponsabilidad. Además, ahí podrán recibir apoyo en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 1.2. Jornadas de limpieza. La transmisión del virus SARS-CoV-2 puede ocurrir cuando las gotas respiratorias que salen al toser, estornudar o hablar de una persona infectada permanecen en objetos o superficies que son tocadas por otras personas y llevadas a la boca, nariz u ojos. Por ello, la limpieza de las superficies y desinfección con productos idóneos es una estrategia de prevención y control para la transmisión del virus. Limpiar significa eliminar la materia orgánica, suciedad e impurezas de la superficie mediante un arrastre mecánico, mientras que desinfectar consiste en usar productos químicos para eliminar los agentes infecciosos de superficies. Es importante señalar que para que la desinfección sea eficaz es necesario realizar previamente una limpieza adecuada. Los directivos escolares, en coordinación con el Comité Participativo de Salud Escolar, el personal de asistencia y apoyo a la educación,
docentes, así como las madres y padres de familia, coordinarán 4 acciones de limpieza y desinfección de las escuelas. A. La jornada de limpieza profunda y desinfección previo a la reanudación de clases presenciales. B. Las jornadas de limpieza y desinfección periódicas de la escuela. C. Limpieza diaria de las escuelas una vez iniciadas las clases presenciales. D. Limpieza diaria en el salón de clases en cada grupo antes de iniciar la jornada y al concluirla. A. La jornada de limpieza profunda y desinfección previo a la reanudación de clases presenciales. Para el regreso seguro a clases es necesario realizar una limpieza profunda de todas las instalaciones escolares, salón de clases, oficinas, espacios comunes sanitarios, incluyendo los muebles y ventanas, además de aquellas superficies que tocan con frecuencia como son manijas, barandales o aparatos electrónicos, así como desinfección con los productos idóneos. Para su realización es recomendable considerar solicitar el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, contar con los materiales de limpieza necesarios y en caso que las escuelas no cuenten con suficiente material, solicitar el apoyo de la comunidad escolar y de las autoridades educativas estatales para disponer de ellos. Coordinarse entre directores y comités participativos de salud escolar de las escuelas que ocupan el mismo inmueble en diferentes turnos para realizar de manera conjunta la jornada de limpieza de todo el plantel. Informar a todos los participantes de esta jornada los procedimientos y las recomendaciones para la limpieza y desinfección. Realizar una limpieza exhaustiva de todas las instalaciones, equipos y materiales de la escuela. Inciso B. Las jornadas de limpieza y desinfección periódicas de la escuela. Además de la jornada de limpieza profunda, se recomienda realizar jornadas periódicas con la frecuencia que cada escuela de educación básica determine. Se recomienda hacerlas cada mes o cada 2 meses. Inciso C. La limpieza diaria y desinfección de la escuela. Se recomienda lavar las superficies como pisos, sanitarios, lavabos, bebederos, así como realizar la limpieza y desinfección de pasamanos, manijas, barandales, mobiliario en general, equipos de cómputo, impresiones, teléfonos y material didáctico, con el que están en contacto niñas, niños y adolescentes de forma constante durante la jornada escolar. Para referencia, ver el anexo 2, recomendaciones para la limpieza y desinfección diaria de la escuela. Cuando no hay casos sospechosos de personas con COVID-19 ni casos confirmados, por lo general es suficiente con una limpieza diaria para eliminar el virus que pueda estar en la superficie y ayudar a mantener el entorno escolar saludable. Aunque se debe limpiar o desinfectar con más frecuencia los espacios compartidos, si se llegara a detectar que el espacio está ocupado por personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa de COVID-19, si hubiera la detección de personas enfermas o alguien que ha dado positivo en la prueba de detección del COVID-19 en las últimas 24 horas, se debe limpiar y desinfectar el lugar de manera profunda. Inciso D. La limpieza diaria en el salón de clases. Se recomienda la limpieza constante de las superficies y objetos que se tocan constantemente, como pupitres, las manijas de las puertas, teclados de computadora o material didáctico, de educación física y de educación especial. Para ello, se debe elaborar un plan para llevar a cabo esta limpieza entre el personal de apoyo a la educación y los docentes, buscando que el alumnado también se habitúe a una limpieza constante y programada con regularidad durante la jornada escolar. Se debe tomar en cuenta que no todas las superficies deben ser desinfectadas cada vez que se limpian. Además, evitar que los escolares usen o estén cerca de los productos de desinfección. Lo que se puede fomentar es que las alumnas, alumnos y docentes lleven a la escuela un paño limpio a fin de limpiar su mesa o área de trabajo antes de iniciar y después de finalizar las clases, como una rutina saludable que además incentiva la participación de los escolares en la práctica de limpieza. Es importante mantener ventilados los salones, abriendo puertas y ventanas y permitir la entrada de la luz del sol. En caso de utilizar soluciones cloradas, estas deben prepararse en el momento en que se usarán y no cambiarse con otros productos de limpieza. Los productos químicos como el cloro deben etiquetarse y resguardarse fuera del alcance de los escolares en un lugar fresco.
Antes de usarse, se debe comprobar que sirven y deberán ser usados solo por adultos. Para referencia, consultar el anexo 2, recomendaciones para la limpieza y desinfección diaria de la escuela, de esta guía, así como el documento limpieza y desinfección de espacios comunitarios durante la pandemia por SARS-CoV-2, elaborado por la Secretaría de Salud. 1.3. Filtros de corresponsabilidad. Una estrategia exitosa para la reapertura de las escuelas requiere involucrar a toda la comunidad escolar para establecer un entorno seguro para los docentes, directivos, personal de apoyo a la educación, madres y padres de familia y el alumnado. Con la participación de todos se puede promover la credibilidad y la confianza. Los filtros de corresponsabilidad son una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar. Si una persona presenta síntomas de enfermedad respiratoria, no deben asistir a la escuela. En su lugar, debe acudir a la unidad médica que le corresponda. Se sugieren 3 filtros de corresponsabilidad: filtro de casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases. 1.3.1. Filtro de casa. 1. Su finalidad es que madres, padres de familia, tutores o responsables del cuidado de las niñas, niños y adolescentes identifiquen la presencia de fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos o algún síntoma de enfermedad respiratoria, dolor de garganta, secreción nasal abundante en sus hijas, hijos o pupilos. Este filtro se debe practicar diariamente antes de ir a la escuela. Las familias deberán presentar el primer día de clases, una vez reiniciadas las actividades presenciales, una carta compromiso de corresponsabilidad firmada por las madres, padres o tutores, en el cual manifiesten su compromiso de revisar e informar sobre la presencia de síntomas de enfermedades respiratorias de su hija, hijo o pupilo. Para referencia, ver el anexo 3, sugerente para la carta compromiso de corresponsabilidad. Si una niña, niño o adolescente presenta cualquier síntoma o signo de enfermedad respiratoria, debe quedarse en casa, guardar reposo y seguir las indicaciones del personal médico. La maestra o el maestro de grupo acordará con los estudiantes y sus familias atender o no las actividades escolares durante la recuperación. El filtro de casa también aplica para los docentes, directivos o personal de apoyo a la educación, debiendo quedarse en casa si presenta algún síntoma o signo de enfermedad. 2. En caso de que algún integrante de la familia con el que conviva cotidianamente haya sido diagnosticado como un caso confirmado positivo de COVID-19, se debe informar a la escuela y permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días naturales, aunque no presente signos o síntomas. Atentos a la participación de estos. Este supuesto aplica también para directivos, docentes y personal de la escuela. 3. En caso de identificar fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria en niñas, niños y adolescentes durante el filtro en casa, se deberá acudir al servicio médico del sector de salud para recibir el diagnóstico y la atención necesaria. En caso positivo de COVID-19, podrá regresar a las actividades escolares una vez que cuente con autorización médica y que haya transcurrido 14 días naturales a partir del inicio de los signos o síntomas de enfermedad respiratoria. En caso de haber sido otro tipo de infección, podrá regresar a la escuela con la autorización médica correspondiente y sin signos y síntomas respiratorios. 4. El documento de diagnóstico médico deberá notificarse a la escuela. El propósito es contar con un documento que confirme el diagnóstico clínico y que la escuela tenga bases sólidas para actuar conforme al establecido en la octava intervención, detección temprana. 1.3.2. Filtro de entrada en la escuela, filtro escolar. Parte fundamental de las medidas de prevención de la enfermedad es identificar a personas sospechosas de tener infección por el virus SARS-CoV-2. Por ello, la implementación de filtros escolares en las entradas del plantel tiene el fin de prevenir contagios entre la comunidad educativa y va acompañado de una serie de medidas de higiene. El filtro escolar se aplica a todas las personas que ingresen a la escuela a fin de mantener un entorno limpio y saludable. Funcionará diariamente y se mantendrá instalado durante el periodo
que acuerden las autoridades sanitarias y de educación locales conforme a la evolución de los escenarios de actuación especificados en la octava intervención. Para implementar adecuadamente el filtro escolar se deberá preparar con antelación, involucrar al personal de medicina o enfermería y los integrantes del Comité Participativo de Salud Escolar, docentes, personal directivo de apoyo y asistencia, madres, padres o tutores. Capacitar a los miembros del Comité Participativo de Salud Escolar, principalmente aquellos que participan en la implementación del filtro conforme a los acuerdos que se establezcan y con la información contenida en esta guía y los materiales que la misma sugiere. Dicha capacitación podrá coordinarse con el personal educativo o el personal de salud, organizar los espacios y materiales necesarios para la instalación del filtro, instalar el filtro en cada uno de los accesos de la escuela, acondicionar un espacio de la escuela en donde se podrá aislar a las alumnas y alumnos que presenten algún síntoma de enfermedad respiratoria, incorporar a intérpretes de lengua de señas mexicanas cuando la escuela atienda a estudiantes o a familias con discapacidad auditiva. Procedimientos para aplicar el filtro en la entrada de la escuela. A. Organizar el acceso de las y los estudiantes para que sea ágil y sin aglomeraciones, guardando siempre la sana distancia. B. Saludar a las niñas, niños, adolescentes o personal de la escuela. C. Realizar las siguientes preguntas a las niñas, niños y adolescentes y toda persona que ingrese a la escuela. ¿Tiene fiebre o temperatura? ¿Tiene tos? ¿Te duele la cabeza? Inciso D. Tomar la temperatura de las personas. Se recomienda el uso del termómetro no mercuriales y que no requieran de contacto físico, como son los termómetros infrarrojos. Además, deberá de establecer el mecanismo idóneo para tomar la temperatura a todas las personas que ingresen a la escuela, que sea lo más ágil y certero posible, la cual deberá estar entre 36.5 y 37.4 grados centígrados y esta toma se deberá hacer aun cuando la respuesta a la pregunta realizada sea negativa a fiebre. Solo en caso de escuelas donde no sea posible la adquisición de este tipo de termómetros, solo a través de la respuesta negativa a la pregunta sobre fiebre se les dará la entrada. Inciso E. Recabar la carta compromiso de corresponsabilidad. Esta se entregará el primer día de reapertura de la escuela y al regresar de un periodo de aislamiento se resguardará en el expediente de cada alumna y alumno. Inciso F. Revisar que todas y todos los estudiantes y personas que ingresen a la escuela porten el cubrebocas y lo hagan de manera correcta. Esta medida de aplicación a partir de los 6 años de edad. Esta medida es aplicable a partir de los 6 años de edad. Si bien la mayoría de las niñas, niños mayores de 6 años pueden tolerar y usar con seguridad el uso de cubrebocas, se debe tener consideración hacia las niñas, niños y adolescentes con discapacidad que no pueden usarlo o retirarlo de forma segura. Monitorear que todo el alumnado y todas las personas que asistan a la escuela se laven las manos con agua y jabón. Anexo 4. Técnica de lavado de manos. O se le aplique solución a base de alcohol gel mayor al 60% al ingresar al inmueble. H. Asegurar que las y los estudiantes se incorporen directamente a su salón y lugar predeterminado después del lavado de manos. Y si todo el personal que aplica el filtro escolar no fuera profesional de la salud y detecta a alguna persona con fiebre y síntoma de enfermedad respiratoria, este deberá remitirla al servicio médico más cercano para su valoración. Cuando se trate de un educando, deberá notificarse al director de la escuela para que se localice a la madre, padre o tutor y le solicite llevar a la niña, niño o adolescente al servicio médico del sector de salud que corresponda. Requerimientos para instalar el filtro de la entrada de la escuela. El módulo del filtro escolar deberá contar con, inciso A, guía de preguntas para el filtro escolar. Para referencia, no es necesario llenar para cada una alumna y alumno. B. Termómetro, sin mercurio, puede ser digital o infrarrojo. Las escuelas que cuentan con ello o tengan posibilidad de adquirirlo. Inciso C. Agua, jabón o bien soluciones a base de alcohol
gel mayor al 60%. D. Mesas, sillas para el filtro, así como paños y solución correcta para mantenerlo limpio y desinfectarlo. Inciso E. Papel higiénico o pañuelos desechables. Inciso F. Bote de basura con tapa y bolsa de plástico para los desechos. Se deberá evitar la acumulación de los desechos. Inciso G. Tarjetas ilustradas con letreros o pictogramas acerca de las medidas dispuestas en los filtros para comunicarse con niñas, niños y adolescentes o personas sordas. Instalación del módulo para el filtro. Inciso A. El personal de medicina o enfermería o la comisión de madres y padres de familia o tutores responsables del filtro escolar deberán presentarse por lo menos 20 minutos antes del inicio de la jornada escolar. Inciso B. Contar con una mesa o escritorio, limpiar y desinfectar la superficie de la mesa cada 4 horas con una solución clorada. Ver anexo 2. Recomendaciones para la limpieza y desinfección diaria de la escuela. Inciso C. Las sillas que se coloquen para los encargados de aplicar el filtro deberán cumplir con una sana distancia de 1,5 metros de separación y ser limpiadas cada 4 horas. Inciso D. El personal designado para la aplicación del filtro deberá utilizar cubrebocas y colocarlo correctamente, siguiendo las instrucciones de uso. Ver anexo 5. Uso adecuado de cubrebocas. Adicionalmente, para las personas que atienden el filtro, se pueden reforzar estas medidas con el uso de careta o protector facial. Inciso E. Siempre que sea posible, el filtro deberá ser atendido por personal de salud, medicina o enfermería. Adicionalmente, y en caso de no contar con este personal, el filtro escolar deberá estar a cargo de personas habilitadas para desempeñar estas funciones, para lo cual deberá recibir una capacitación previa por parte del personal de educación, tomando en cuenta la información en la presente guía. Inciso F. Deberá instalarse un filtro escolar en cada uno de los accesos o entradas del plantel. Inciso G. Para evitar las aglomeraciones en los filtros escolares, las personas deberán hacer una fila y guardar una sana distancia de por lo menos 1,5 metros entre una y otra. Dependiendo del número de estudiantes, las escuelas podrán establecer flexibilidad en horarios de entrada del alumnado y personal de la escuela o centro educativo, entradas escalonadas. H. En la entrada de la escuela, el primer día de regreso a clases presenciales, recibir la carta compromiso de corresponsabilidad suscrita por las madres, padres de familia o tutores, en la cual se indique que realizaron el filtro familiar y su compromiso para realizarlo todos los días. Esta carta, además de entregarse al reanudar las actividades presenciales, se debe presentar al regresar de un periodo de aislamiento domiciliario. Podrá realizarse a mano en cualquier tipo de papel. Ver el formato sugerido en el anexo número 3. Las niñas, niños y adolescentes que llegan solas o solos a la escuela también deberán presentar la carta compromiso de corresponsabilidad firmada por su madre, padre o tutor. De no llevar la carta, se llamará a la madre, padre o tutor para asegurar que la niña, niño o adolescente se encuentre sana o sano y solicitarle que la entregue la carta compromiso de corresponsabilidad al día siguiente. Esto se realizará con discreción, cuidado y sensibilidad, respetando en todo momento los derechos humanos de la niñez. Inciso I. En ningún caso se dejarán a las niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela. Actitudes que debe asumir la comisión responsable del filtro. A. Iniciar el filtro saludando a la niña, niño, adolescente y presentarse y luego preguntar su nombre, qué grado cursa y explicar el para qué se le va a entrevistar. Inciso B. Plantear la guía de preguntas de forma natural y amigable, hablando con voz pausada, suave y tranquila. Inciso C. Mostrar calidez hacia las y los estudiantes guardando cierta distancia física. Inciso D. Agacharse si se trata de una niña o un niño pequeño para colocarse a su altura, pero respetando la sana distancia. Inciso E. Ser amable, respetuoso y paciente. Es muy importante dar respuesta lo más rápido posible a las preguntas e inquietudes. Inciso F. Tener una actitud comprensiva hacia las madres y padres de familia y, cuando sea necesario, indicar que lleven a sus hijas o hijos a revisión médica. Inciso G.
Platicar con las alumnas o alumnos que presentan síntomas e insisten en quedarse, para que comprendan que la decisión de que revise el personal de salud y permanezcan en casa para proteger su salud, la de la familia, de los compañeros o compañeras y del personal de la escuela. Inciso H. Por ningún motivo deberá revisar físicamente a las niñas, niños o adolescentes, ni desvestirlos o llevarlos a algún lugar apartado. Inciso I. No gritar ni amenazar. Inciso J. Una vez terminada la entrevista, agradecerles su cooperación. Inciso K. En los casos en que la escuela atienda a alumnas, alumnos, padres o madres con discapacidad auditiva, se deberá incorporar a intérpretes de lengua de señas mexicanas para realizar el filtro. En caso de que no contar con intérpretes, se puede hacer uso de tarjetas con ilustraciones o pictogramas. Identificación de síntomas en el filtro escolar. Inciso A. Si al momento de realizar el filtro escolar un estudiante presenta fiebre o al menos dos de los síntomas relacionados con enfermedad respiratoria, fiebre, tos o estornudos, dolor de cabeza, malestar general o dificultad para respirar, deberá ser separado del grupo en un área previamente designada como una acción preventiva, al tiempo que se le explica el porqué de la situación. Se deberá llamar a la madre, padre o tutor, a quien se le darán las indicaciones siguientes: explicar por qué los síntomas manifestados en su hija, hijo o pupilo podrían tratarse de posibles casos de COVID-19 y que solo un profesional de la medicina debe ser responsable de diagnosticarlo. Deberán llevar cuanto antes a su hija, hijo a la unidad médica del sector de salud que le corresponda. La madre, padres de familia o tutor tendrá la obligación de informar del diagnóstico a la dirección de la escuela en un término no mayor de 48 horas, así como proporcionar el domicilio y algún número telefónico de donde pueda ser localizado. Si no se localiza a la madre, padre o tutor, se deberá mantener al estudiante en la escuela, en un sitio limpio, cómodo e iluminado, donde se le pueda observar hasta que llegue su familia. Brindarle un ambiente de tranquilidad y seguridad, así como materiales, libros o juegos que pueda utilizar si le apetece. Inciso B. Si durante el filtro escolar el director o directora de la escuela, personal docente o de apoyo y asistencia a la educación presenta fiebre y tos, deberá notificar de ello a su autoridad, evitar el contacto con el resto de la comunidad escolar y acudir a la unidad de salud que le corresponda. Inciso C. Los miembros de la comunidad escolar los miembros de la comunidad escolar que no evidencien alguna sintomatología podrán permanecer en la escuela. 1.3.3 Filtro en el salón de clases. El personal docente será responsable de la aplicación de este filtro, conocer e ir monitoreando las y los estudiantes que estén bajo su atención. No solo permitirá protegerlos a ellos, sino que estará protegiendo a toda la comunidad educativa y a sí mismo. El filtro en el salón de clases tiene la finalidad de reforzar las acciones del filtro en la entrada de la escuela para identificar la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria en las alumnas y alumnos, así como el personal durante la jornada escolar. Por ello, durante la jornada escolar deberán observar e identificar si alguna niña, niño o adolescente presenta signos o síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos, acompañado de dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolor de articulaciones o músculos y, en casos más graves, dificultad para respirar. Además, es necesario estar atentos en cada caso que las y los estudiantes les expresen que sienten dolor de cabeza, temperatura o que se sientan mal. Ante esta situación, el personal docente buscará el apoyo del personal médico, en caso de contar con él, o los directivos de la escuela, para separar a las niñas, niños y adolescentes del grupo y comunicarse con las madres, padres de familia o tutor. Si se han llevado a cabo filtros en casa y en la entrada de la escuela, es menos probable que se presenten casos de malestar en el alumnado. Sin embargo, podría ser que alguna alumna o alumno manifieste dichos síntomas durante la jornada escolar,
o que las y los docentes, al estar atentos a ellos, podrán identificar los inicios de una posible infección respiratoria e informar a las autoridades educativas de su escuela, quien a su vez contactarán a la madre, padre o tutor, y ellos a su vez al personal de salud, quien confirmará o descartará la infección por SARS-CoV-2. Como parte del reforzamiento del filtro escolar, el filtro en el salón de clases ofrece la oportunidad de practicar con las alumnas y alumnos las medidas higiénicas y de salud que ayuden a prevenir la infección por el virus SARS-CoV-2, así como atender dudas e inquietudes sobre los riesgos y medidas de prevención de enfermedades tales como lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, alimentarse correctamente y consumir alimentos con vitamina C, promover el autocuidado, hábitos de higiene personal como asearse diariamente, uso de ropa limpia para asistir a la escuela aun y cuando no corresponda al uniforme, lavado de dientes, entre otros. Cuidarse de los cambios bruscos de temperatura, mantener limpios y desinfectados todos los espacios, mobiliario, equipo y materiales didácticos y de trabajo, usar solo los materiales y útiles escolares propios, no compartir alimentos, bebidas, platos, vasos, cubiertos, lápices, plumas, utensilios de higiene personal, útiles escolares como lápices, plumas, cuadernos, etc. Promover la práctica del estornudo de etiqueta en los escolares, docentes y personal del plantel educativo. Cubrir la boca al toser y estornudar con papel higiénico o un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. No escupir. Segunda intervención. 2. Acceso a agua y jabón. Mantener las manos limpias es una forma de protegerse y proteger a las demás personas, ya que cuando el virus SARS-CoV-2 llega a las manos de una persona y este no se elimina a través del lavado de agua y jabón o con una solución de alcohol gel mayor al 60%, puede pasar de una persona a otra. Es por ello que el lavado de manos debe ser una práctica frecuente durante la jornada escolar. Al ser una práctica crucial para prevenir el contagio, es importante que las escuelas, con el apoyo de familias y de las autoridades educativas locales, prevean la disponibilidad de agua y jabón, toallas de papel para el secado de manos, depósito de basura protegidos con bolsas de plástico en baños y salones. Tercera intervención. Descuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad son aquellas que pueden desarrollar una complicación o morir por COVID-19. Mujeres embarazadas en el tercer trimestre, mujeres lactantes, obesidad con índice de masa corporal de 40 kilogramos, mayores de 60 años sin comorbilidades, diabetes mellitus descontrolada, hipertensión arterial sistémica descontrolada en grado 2 o mayor, enfermedad pulmonar obstructiva crónica con diagnóstico establecido por neumología y que requiere tratamiento diariamente, asma con diagnóstico establecido por neumología que tiene síntomas diariamente, afecta la actividad y el sueño, requiere tratamiento de rescate diariamente, enfermedad cardiovascular o cerebrovascular con diagnóstico establecido por cardiología o neurología y requiere tratamiento continuo o se ha requerido de hospitalización por patología en el último año, sin incluir hipertensión arterial, enfermedad renal crónica con eventos de proteinuria en el último año o alguna otra manifestación de compromiso renal. Estados patológicos que requieren tratamiento con inmunosupresión, infección por VIH, cáncer con tratamiento quimioterapéutico en el último mes. Para el personal docente, directivo y de apoyo a la educación, el regreso a clases será cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde. Cuarta intervención. 4. Cubrebocas obligatorio. Los miembros de la comunidad escolar que estén en el interior del plantel deberán utilizar cubrebocas desde el ingreso al inmueble hasta salir del mismo.
deberán colocarlo y retirarlo aplicando las medidas de higiene. Esta medida no es aplicable para niñas y niños menores de 6 años de edad y aquellas personas con discapacidad que no puedan usarlo de forma segura. Ver anexo 5, el uso adecuado del cubrebocas. Podrán elaborarse conforme a las indicaciones del anexo 6 cómo elaborar un cubrebocas casero. Y las y los estudiantes deben llevar un cubrebocas de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar. Las escuelas, con el apoyo de las madres, padres de familia o tutores, deben prever contar con cubrebocas de reserva para los casos excepcionales en los que algunas niñas, niños o adolescentes se presenten sin cubrebocas en la escuela. Las medidas de protección, como el uso del cubrebocas, deben ser seguidos no solo en el interior de la escuela, sino que se debe portar de manera correcta en el trayecto y en el transporte público que se utiliza para llegar a esta. No se recomienda el uso del cubrebocas con válvulas de respiración o ventilación, ya que el orificio presente en el material podría permitir que las gotas de saliva salgan y lleguen a otras personas. Tampoco es recomendable utilizar cubrebocas número 95, ya que su uso está reservado para el personal de salud. No se recomienda usar careta, protectores faciales o lentes protectores con reemplazo del cubrebocas, ya que no son tan eficaces para proteger a las personas que lo portan ni a las personas que los rodean, teniendo una gran separación en la parte inferior y a los lados de la cara, por donde las gotas de saliva puedan salir de la persona con infección y llegar a otras a su alrededor. Se sugiere practicar el uso de cubrebocas en casa, tanto con las niñas, niños y adolescentes como con el personal educativo, para habituarse a usarlo por largos periodos de tiempo. Quinta intervención. 5. Sana distancia. Una de las medidas esenciales para disminuir el riesgo de propagación de COVID-19 es mantener una sana distancia entre las personas. Es recomendable que en lo posible se involucre la participación de las niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones de las acciones que se pretendan implementar en la escuela y en el salón de clases para mantener la sana distancia. Si bien el regreso a clases se dará cuando el color del semáforo epidemiológico esté en verde, una vez haya sido completada la estrategia de vacunación, el regreso será gradual y voluntario, por lo que las madres, padres de familia o tutores podrán decidir si sus hijas o hijos se reincorporan a las clases presenciales. Es posible que en los primeros días del regreso a clases la asistencia a la escuela sea reducida. Independientemente de ello, es necesario que las escuelas implementen medidas que permitan guardar la sana distancia, por lo que para lograr esto, en las escuelas se sugiere atender los siguientes puntos: habilitar todas las entradas del plantel para evitar aglomeraciones en la entrada y salida de alumnas y alumnos del personal educativo, reorganizar el salón de clases, procurando aumentar el espacio entre las bancas, colocar los asientos de las alumnas y alumnos a una distancia libre de 1.5 metros hacia 4 lados. Esto debe preverse también en los espacios destinados para los docentes y oficinas administrativas de la escuela. Acordar condiciones de aprendizaje combinando que alternen el tiempo de clase presencial en la escuela con actividades de aprendizaje en casa a distancia. Debido a la reducción en la capacidad de atención de los inmuebles, se recomienda organizar la asistencia alterna de los escolares, de tal forma que cada día asista el 50% de la matrícula total del plantel, mientras que el otro 50% continúe su aprendizaje en casa. Algunos ejemplos de cómo podrían organizarse la escuela para atender este punto son los siguientes. Para primaria se podría convocar a las alumnas y alumnos alternadamente de acuerdo con su apellido a efecto de facilitar la organización familiar, como se muestra en el cuadro. Días de asistencia a la escuela: lunes y miércoles. Descripción: estudiantes con inicial del apellido paterno de la A a la M. Martes y jueves: estudiantes con inicial de apellido paterno de la N a la Z. Y viernes: alternar una semana a las y los estudiantes que asistieron el lunes y miércoles, y a la siguiente semana a los estudiantes que asisten martes y viernes. En el caso de secundaria y otros niveles educativos, un ejemplo de organización podría ser la asistencia alternada por semana.
Las y los estudiantes con apellido paterno que inicia con las letras de la A a la M podrían asistir la semana 1 y en el otro grupo de estudiantes en la semana 2, a fin de que todo el alumno participe en las clases de diferentes asignaturas. Las escuelas de matrícula pequeña, por ejemplo, las unitarias, podrían organizar la asistencia alternada por ciclo o bien ofrecer el servicio educativo a todos sus estudiantes siempre que se garantice que en los salones de clase se puedan mantener las medidas de sana distancia. Organizar horarios escalonados durante la jornada escolar para evitar aglomeraciones en actividades como el inicio y fin de la jornada, el recreo o receso escolar, entre otros. En todos los casos, la organización de la asistencia alternada deberá atender a las condiciones de las escuelas. Por ello, esta decisión será tomada por el Consejo Técnico Escolar en acuerdo con las madres y padres de familia o tutores. Independientemente de la forma en que se organice la escuela para lograr, en la medida de lo posible, el distanciamiento, es indispensable garantizar que todas y todos los estudiantes cuenten con el mismo tiempo total de estudio en la escuela y a distancia, por lo que se deberá establecer las condiciones de aprendizaje combinando que alternen el tiempo de clase presencial en la escuela con actividades de aprendizaje en casa. Respecto a la ingesta de alimentos que se realizan en el patio durante el recreo o receso escolar, se aconseja llevar a cabo en el salón de clases y el lugar asignado para cada alumna o alumno, para el cual se recomienda atender lo siguiente: lavarse las manos con agua y jabón antes y después de consumir alimentos. Limpiar su mesa o butaca antes y después de consumir los alimentos, usar los utensilios propios, cucharas, vasos, etc., y no salir del aula con comida, conservar el distanciamiento físico, tirar los restos de comida en el bote de basura, mantener una adecuada ventilación en el salón de clases todo el tiempo que los escolares y docentes estén en el interior. Es importante que en los tiempos de recreo o recesos escolares se mantenga la sana distancia entre los estudiantes, por lo que cuando sea necesario se deberá escalonar los horarios en los que se ocupará el patio para este fin. Asimismo, distribuir los espacios del patio escolar para los estudiantes de cada grupo, a fin de evitar contactos y facilitar el seguimiento de una posible infección. Sexta intervención. 6. Optimizar el uso de espacios abiertos. Señalizar el sentido del tránsito de los espacios comunes. Para referencia, consultar el ejemplo del anexo 7, sugerencia de señalización en la escuela y en el salón de clases. Ante la falta de espacios, procurar acondicionar instalaciones temporales, por ejemplo, espacios de juego o techados. En las sesiones de educación física se recomienda realizar el lavado de manos antes y después de las actividades. Anexo 4, técnica de lavado de manos. Evitar el contacto físico en las niñas, niños y adolescentes, siempre procurando guardar la sana distancia. Realizar la limpieza de los materiales didácticos que se utilicen. Utilizar estrategias didácticas que impliquen la participación individual y paulatinamente incorporar aquellas en las que interactúan en pequeños grupos, manteniendo la sana distancia. Por ejemplo, retos motores, recorridos motrices, circuitos de acción motriz, entre otras. Séptima intervención. 7. Suspensión de ceremonias o reuniones. Se suspenden las ceremonias, reuniones escolares y formación de las y los estudiantes. Las reuniones que se consideren necesarias para la organización de la escuela o actividades académicas que requieran la participación de madres, padres de familia o tutores con los docentes de carácter informativo de toma de decisiones podrán realizarse de manera presencial con un número reducido de participantes, en reuniones escalonadas, en espacios abiertos y respetando las medidas de prevención y sana distancia. Asimismo, podrán utilizarse los medios de comunicación disponibles. Octava intervención. 8. Detección temprana. Escenarios de actuación ante casos de COVID-19. Ante la presencia o sospecha de casos de COVID-19 en estudiantes, personal docente, administrativo de apoyo de educación del plantel y a fin de preservar la salud de los miembros de la comunidad escolar, se establece el siguiente esquema. Escenario 1, sin casos. Escenario 2, caso sospechoso, y escenario 3, caso confirmado. Escenario de actuación ante COVID-19 en los planteles escolares. Escenario 1. Sin casos sospechosos o confirmados de enfermedad COVID-19 en la escuela, alumnos, personal, docente y administrativo. Escenario 2. Un estudiante o docente
diagnosticado por el personal de salud como caso sospechoso de COVID en un aula o salón. Acción inmediata. Se suspende las clases presenciales del grupo. Se mantiene en observación en casa. Si presenta síntomas, acuden a los servicios de salud. Notificación a autoridades educativas y sanitarias. El regreso a clases se da con riesgo epidemiológico bajo en la comunidad, semáforo en color verde y con el personal educativo vacunado, por lo que si el docente que atiende este grupo ya tiene completo el esquema de vacunación que le corresponde. Escenario 3. Inciso A. Un estudiante, docente o administrativo del plantel escolar diagnosticado por el personal de salud como caso confirmado de COVID-19. B. 2 o más salones con suspensión de clases por caso sospechoso de COVID-19. Acción inmediata. Suspensión temporal de clases presenciales de toda la escuela. Se mantiene en observancia en casa. Si presenta síntomas, acudan a los servicios de salud. Notificación a autoridades educativas y sanitarias. El personal de la escuela ya debe contar con el esquema de vacunación cubierto, por lo que no requerirá de aislamiento, solo estar atentos a los signos y síntomas que pudieran desarrollar en los 14 días. En el escenario 2 no requeriría de aislamiento, solo estar atento a los signos y síntomas que pudieran desarrollar en los 14 días posteriores al contacto con los estudiantes o docentes sospechosos, pero si presentan síntomas sí deberá aislarse en su domicilio. En el caso 3, en el escenario 3, los 14 días posteriores al contacto con los estudiantes o docentes sospechosos o confirmados, por lo que aún las clases presenciales estén suspendidas, se puede trabajar desde la escuela, pero si presentan síntomas, sí debe aislarse en su domicilio. Escenario 1. Lavado de manos, uso de cubrebocas. Limpieza individual diaria de pupitres antes de iniciar actividades, limpieza y desinfección del salón y la escuela. En el escenario 2, lavado de manos, uso de cubrebocas. Limpieza individual diaria de pupitres antes de iniciar las actividades, limpieza y desinfección de salón y escuela. Escenario 3, limpieza y desinfección de toda la escuela. Escenario 1, asistencia alternada, clases y actividades escalonadas, distanciamiento entre pupitres. Escenario 2, asistencia alternada, clases y actividades escalonadas, distanciamiento entre pupitres. Escenario 1, filtro de casa en la entrada de la escuela y en el salón de clases. Escenario 2, filtro de casa en la entrada de la escuela y en el salón de clases. Un caso sospechoso es aquel en el que una persona de cualquier edad en los últimos 7 días ha presentado al menos uno de los siguientes signos o síntomas: tos, fiebre o dolor de cabeza. Además, puede estar acompañados de otros signos o síntomas respiratorios como dificultad para respirar en casos graves, secreción nasal, dolor de garganta, pérdida de olfato y del gusto, entre otros. Un caso confirmado es aquel en el que, además de presentar las características de signos y síntomas sospechosos, cuenta con la prueba del laboratorio confirmado de la infección por un laboratorio reconocido y por asociación epidemiológica. En el escenario 2, cuando el caso sospechoso se haya descartado, es importante notificar a la escuela para reanudar las clases en el grupo. Suspensión de clases ante casos confirmados de COVID-19. De acuerdo con los escenarios de actuación ante casos posibles de COVID-19 en los centros escolares, si alguna niña, niño o adolescente, docente, personal administrativo de apoyo y asistencia a la educación se confirma como caso positivo de COVID, escenario 3, es de suma importancia que la escuela realice, entre otras, las acciones siguientes: enviar a todos los escolares a sus casas. Los docentes administrativos y de apoyo a la educación, al contar con el esquema de vacunación completo, podrán continuar sus actividades en el entorno escolar. Toda la comunidad educativa deberá estar en observación de la aparición de los signos o síntomas por los 14 días naturales y, si se presentan síntomas, acudir a los servicios de salud. Es importante mantener comunicación entre la escuela y las personas sospechosas o confirmadas de infección por el virus SARS-CoV-2, así como el seguimiento del estado de salud
de los contactos cercanos a dicha persona. Por ello, las madres, padres de familia o tutores mantendrán informadas a las autoridades escolares sobre el desarrollo de la salud del entorno familiar, suspender temporalmente las clases presenciales de la escuela, comunicar con oportunidad a los integrantes de la comunidad escolar las medidas que implementarán con respecto a la suspensión de clases presenciales y a la continuidad del servicio educativo o a distancia, implementar la estrategia que la escuela haya diseñado para el aprendizaje a distancia, notificar a la autoridad escolar y al Comité Participativo de Salud Escolar para que a su vez informen a la jurisdicción sanitaria, así como a la autoridad educativa correspondiente para recibir orientación sobre el procedimiento a seguir. Tratar con discreción y sensibilidad la información sobre los casos confirmados, los datos de los escolares y personal docente administrativo y de apoyo a la educación que resulten enfermos de COVID-19 deberán ser confidenciales para evitar la estigmatización. Los datos deberán sistematizarse con la finalidad de realizar un sistema de rastreo que permita advertir a los miembros del salón o de la escuela en caso de requerirse una cuarentena debido al contagio con las personas contagiadas. Por ello se utilizará el sistema de monitoreo que refiere en el capítulo 6. Novena intervención. Apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En el regreso a clases, cuidar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, así como del personal de la escuela, es de vital importancia. Fomentar el bienestar de los docentes es el primer paso para que puedan cuidar de otros y ser un soporte emocional para el alumnado. En este sentido, se considera fundamental gestionar desde los primeros días de clase ambientes de escucha, apertura para la identificación y expresión de emociones, tanto de adultos como de niñas, niños y adolescentes, como una condición de base para avanzar en los aprendizajes. Habrá estudiantes que necesitarán ayuda para sobrellevar el estrés generado por la epidemia y estar preparados para el aprendizaje, así para mejorar su desempeño. Para ello, las maestras y maestros podrán consultar el fichero Cuidar de otros es cuidar de sí mismo, herramientas de soporte socioemocional para la educación en contextos de emergencia, que incluyen actividades breves para que niñas, niños y adolescentes aprendan a encontrar la propia calma, reconocerse a sí mismos y generar vínculos afectivos seguros. El fichero está disponible en el siguiente enlace. Adicionalmente, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, llevará a cabo las siguientes acciones para la capacitación del personal docente, temas prioritarios de salud mental infantil y del adolescente en el ambiente escolar. Curso en línea dirigido a docentes de capacitación sobre temas de salud mental en la infancia y en la adolescencia, trastornos afectivos y de ansiedad, problemas de conducta, trastornos de déficit de atención por hiperactividad, autolesiones, prevención del suicidio, acoso escolar, prevención del consumo de sustancias adictivas, así como estrategias para promover la salud mental, en el siguiente enlace que presenta el documento. Se realizará un ciclo de semáforos con línea con los temas referidos para atender las preguntas frecuentes y reafirmar las estrategias dirigidas a docentes en general. Se realizará un curso en línea dirigido a docentes de educación especial para abordar temas específicos sobre discapacidad que les provea de estrategias para usar en el salón de clases. La Secretaría de Salud apoyará la información sobre salud mental dirigida a niñas, niños y adolescentes para la educación acerca de los temas prioritarios en la materia, de acuerdo con su edad. Se implementarán talleres de capacitación en línea en coordinación con la Secretaría de Salud para brindar herramientas que permitan el bienestar emocional. Se brindará capacitación a la estructura educativa con el apoyo del personal especializado de la Secretaría de Salud sobre educación socioemocional. Es importante que la escuela las madres y padres de familia trabajen en manera conjunta. Para ello se recomienda promover que tanto las familias como maestras y maestros hablen con las niñas, niños y adolescentes sobre sus emociones para generar un ambiente de confianza. Esto puede lograrse reconociendo que es normal haber experimentado durante la emergencia emociones como miedo al contagio, pánico, temor a salir de casa, miedo a que las madres, padres
y cuidadores enfermen, ansiedad de separarse de las figuras principales. De esta forma, las niñas, niños y adolescentes podrán comunicar a los adultos cómo se sienten y será más fácil identificar las necesidades de valoración. Es importante tener en cuenta que en los primeros días de clase, bajo este contexto, pueden presentarse ansiedad frente a la separación de sus seres queridos sin importar la edad.